oh Dios y Padre celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, te doy las gracias, mi Dios. Gracias por las bendiciones recibidas en este día. Gracias por la salud que nos das. Gracias por la protección. Gracias por la provisión. Gracias por la vida, mi Dios amado. Porque nuestra vida está en tus manos, Padre, y solamente porque tú lo permites, podemos estar sobre esta faz de la tierra, mi Dios. Gracias porque tus misericordias son grandes, Señor, para con cada uno de tus hijos y aún sobre aquellos también que no te reconocen en esta tierra, en esta vida, mi Dios. Padre, en estos momentos me presento delante de ti para que tú seas quien tomes el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Que tú me uses como siervo tuyo de la manera que tú me quieras usar en esta noche. Y que tú hagas, mi Dios, que la palabra llegue a los oídos de cada uno de los oyentes. Y que tú en tu grande amor, en tu grande misericordia, canalices todas las cosas. Que aun aquellos que no te conocen, Señor, tú les dirijas también, mi Dios, para que puedan también escuchar tu palabra una vez más en esta noche. Tú conoces la necesidad de cada uno, mi Señor. Yo no la conozco en su totalidad, pero sé que tú, como un Dios grande y poderoso, Señor, Padre, conoces la necesidad de cada vida, la necesidad de cada corazón, mi Dios amado. Pues te pido que tú hagas conforme a tus riquezas en gloria en esta noche, mi Dios, para traer palabra de vida a los oyentes, Señor. Que sean fortalecidos, Señor, a través de tu palabra que tú pongas al abrir de nuestros labios. Pues en tus manos estamos, Señor. Somos siervos tuyos para que tú hagas conforme a tu voluntad, mi Dios. Así te lo pedimos, mi Señor. Y así, Señor, te suplicamos que tú hagas, mi Dios, conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. En esta noche quiero hablar con ustedes bajo el tema: todo tiene un propósito en Cristo. Ese es el tema que vamos a estar utilizando, el cual hemos meditado en ese tema profundamente. Y que sea el Señor quien nos dirija en toda la palabra para edificación de cada uno de ustedes que nos escuchan en esta noche. Y los invito a mantener esa buena comunión en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Mantener la fe y la confianza en nuestro Dios, creyendo que todo tiene un propósito en Él y que nada ocurre sin un propósito en Él.
sino que Él tiene todo en control. Los invito en estos momentos a aquellos que están en sus hogares y puedan tener una Biblia cerca de ustedes, que la depositen en sus manos para que podamos todos compartir la palabra del Señor en esta noche, la cual es de mucha bendición a nuestra vida espiritual y aún a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida terrenal. Nos es de mucha bendición. Pues los invito a que busquen sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y vamos a iniciar en esta noche en el capítulo 4, el versículo 13. Un versículo muy conocido por todos los que le servimos al Señor. Un versículo que resuena mucho en nuestras mentes. Un versículo que es muy fácil de poderlo grabar en nuestros corazones. Porque aunque es un versículo corto, tiene una profundidad extraordinaria para aquellos que podemos meditar en ese versículo que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo corto, pero de mucha profundidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser humillado, porque eso es lo que significa cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejamos a un lado nuestro yo. Dejamos a un lado nuestro intelecto. Cuando muchas veces decimos: yo puedo esto, puedo lo otro, tengo estas capacidades, tengo este poder, puedo controlar esto, puedo hacer esto por sí mismo. Yo tengo estas virtudes, pero seguramente no hay virtudes en el hombre, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el que nos da las virtudes. Ese es el que nos capacita, nos llena en todo, para nosotros poder ser victorioso en nuestro caminar. Cuando echamos todo el yo a un lado y depositamos todo en las manos del Señor, los resultados positivos, como también los resultados que en nuestra mente carnal, natural, pensamos y decimos: qué duro, qué fuerte, no esperaba esto. Todo lo negativo que no quisiéramos que nos sucediera. Pero todo tiene un propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un sentido de humillación, o dotado en abundancia, de quien recibo mi fuerza. Él no se atribuía su fuerza a él, sino que todo
en un sentido de humillación, lo depositaba en las manos del Señor, creyendo que aquel que lo tomó por soldado tiene un propósito en lo que permite. Pues en esta noche yo los invito a todos los oyentes, incluyéndome este servidor, que hagamos como el apóstol Pablo, que digamos de esa misma manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, reconociendo que Él tiene un propósito en todo lo que estamos viviendo, en todas nuestras virtudes, pero también en todas aquellas situaciones que se nos aparecen a lo largo de nuestra vida. Todo lo puede en Cristo. El poder y la gracia de Cristo permanece en los creyentes. Dice que el poder y la gracia de Cristo permanece en los creyentes. En medio del dolor de las situaciones, esa gracia de nuestro Dios permanece en los creyentes, a fin de capacitarlos para hacer todo lo que Él les ha pedido que hagamos. O sea, todo tiene un propósito en las manos de nuestro Dios. Todo tiene un fin para bien. Todo tiene su gracia. Podemos decir que todo tiene su gracia en nosotros. Aquello que nosotros muchas veces contemplamos que es adverso, y que muchas veces pensamos que Dios me ha dejado, que muchas veces decimos: Señor, tú no escuchas mis oraciones, mis peticiones no son contestadas, porque te he pedido en cuántas ocasiones que tú me protejas, que tú me libres, que tú me concedas el propósito y el deseo de mi corazón. Y en medio de todo esto veo que me suceden cosas adversas, las cuales me deprimen, las cuales entro en un temor, en las cuales muchas veces mi fe flaquea. Pero el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él reconocía el poder y la gracia de Cristo. Y esa gracia permanece en los creyentes, no importa cuál sea la situación la cual podamos estar cruzando, a fin de capacitarnos. ¿Para qué? Para que seamos más fieles a Él, para que seamos más fuertes, para cruzar las tempestades, las grandes luchas que se presentan en la vida, podamos cruzarlas, porque Él nos está capacitando para que nosotros hagamos todo conforme a su divina y perfecta voluntad. Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Que nosotros caminemos en una mayor fidelidad hacia Él, en una mayor confianza, más llenos de fe, más llenos de fuerza, más llenos de poder, con una mayor libertad, pero no una libertad conforme a la carne, sino una libertad conforme al Espíritu, en un acercamiento mayor
hacia Él, depositando toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Podemos ver que Pablo utiliza un verbo griego que significa ser fuerte o tener fortaleza. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Que su iglesia, que su pueblo, que Él viene a buscar, tenga esa fortaleza, sea fuerte aquí en la tierra para batallar contra todas los ataques que pueda presentar el enemigo de las almas en contra de nosotros para destruirnos. Él quiere que nosotros seamos un ejército fuerte, un ejército poderoso, un ejército que estemos dispuestos a batallar todos los días de nuestra vida, porque tenemos la mirada puesta en que un día llegaremos a las mansiones celestiales, de que un día nos iremos de esta tierra para estar ante su presencia por toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Él quiere que nosotros seamos fuertes. Y esa fuerza la conseguimos solamente en Él. Pero también entendiendo que en medio de las pruebas y las dificultades, en medio de las luchas, de las tempestades que se levantan, ahí adquirimos nuevas fuerzas. Ahí adquirimos un mayor valor para poder seguir hacia adelante batallando contra todas las tempestades que se puedan levantar en nuestro caminar. Yo los quiero invitar en estos momentos a que vayan conmigo al capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a estar leyendo ahí los versículos del 8 al 20, donde nos habla la palabra del Señor. Pablo predicando el evangelio en Éfeso, donde aparecen muchas situaciones, muchos problemas, muchas dificultades, muchas manifestaciones del poder maligno para detener a Pablo de que siguiera predicando la palabra del Señor, regando la semilla del evangelio. Cuando nos dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ese era su tema. Y ese es el tema nuestro. Persuadir acerca del reino de nuestro Dios. De que Cristo viene un día a levantar a los salvados, a la iglesia. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. En medio de las circunstancias podemos ver que Pablo no dejó de predicar el evangelio. Depositó toda su confianza en Dios. Y aquella prueba, aquel ataque de parte del enemigo, no lo hizo retener la palabra que Dios le había dado, sino que sigue predicando la palabra, llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación
no mirando las circunstancias y los problemas que los rodeaban. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era Pablo quien hacía los milagros extraordinarios. Pablo era el instrumento que Dios estaba usando. Y en medio de las situaciones se seguía predicando el evangelio del reino de los cielos. Y cuando había gente que se burlaban, se mofaban y perseguían a Pablo, por el otro lado, Pablo podía disfrutar del propósito de Dios en la prédica del evangelio. Cuando dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, Dios respaldaba lo que Pablo estaba haciendo. Y se glorificaba cuando Pablo ponía las manos sobre los enfermos. Y aún no poniendo las manos sobre los enfermos, él veía que los enfermos eran sanados. Dice, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hubo un avivamiento del evangelio. Aquella gente que creyeron en el mensaje de salvación y que vieron los milagros, porque veían cuando se oraba por los enfermos, se ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Podemos ver que su fe fue una fe abundante en ellos, de tal manera que llevaban ante Pablo, dice, los paños, podemos decir los pañuelos, los delantales que tenían puestos, para que Pablo pusiera las manos sobre ellos. Y ellos se lo llevaban con esa fe, y a la distancia ellos creían de todo corazón que cuando ponían ese paño ungido por Pablo en el nombre del Señor, aquel que estaba allá en la distancia recibía salud, recibía sanidad, era libertado. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que haya en su pueblo. Un pueblo que tenga esa confianza puesta en Dios, que pueda decir en estos momentos y en estos días de crisis, de desesperación, pueda decir, yo sé que hay un pueblo que está orando por mí en el hogar. Hoy estoy confinado a causa de esta pandemia en el hogar, donde no puedo ver el rostro de mis hermanos, de aquella gente que yo sé que tienen el poder de Dios, que pueden poner las manos sobre los enfermos y ser sanados. Pero yo confío que allá a la distancia ellos están orando por nosotros, y nosotros vamos a recibir la sanidad, porque creo en un Dios que para Él no hay nada imposible. Ese era el caso de aquella gente en Éfeso. Tenía esa fe, esa confianza puesta en Dios. Habían visto los milagros, habían visto las sanidades,
Pero su fe era tan fuerte y tan poderosa que creían que Dios tenía el poder para sanar en la distancia también. Que no había que estar cerca de Pablo para recibir de parte de Dios la sanidad, sino que a la distancia también podían alcanzar esa victoria, esa salud que necesitaban en esos momentos. Pero algunos de los judíos, exorcistas y ambulantes, dice el versículo 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esas son las manifestaciones del poder satánico. Cuando veían las grandezas de Dios manifestadas a través de la imposición de las manos de Pablo, que estaba ungido por el poder del Espíritu Santo, que Dios lo había escogido en su humildad, en su sencillez, pues ellos envidiaron lo que estaban viendo. El enemigo hoy envidia el poder que tiene el cristiano, ese poder que Dios nos ha dado de predicar el santo evangelio del reino, de poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, que a través de la predicación del evangelio cuantos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Seguramente que el enemigo envidia todos los días lo que nosotros hemos recibido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Pablo también lo envidiaron y dicen: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero una cosa era declarar por el Jesús que predica Pablo, pero otra cosa era sentir lo que Pablo sentía en su corazón. Había una gran diferencia ahí marcada, porque Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Dios lo había capacitado, lo había preparado para ese ministerio de predicar el evangelio. Y por eso ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban. Por eso ponía las manos sobre los paños que le ponían, que le traían. Cuando le decían: Pablo, yo quiero que tú unjas este paño, que yo lo voy a poner en el nombre de mi Dios, cuando llegue aquel familiar que está enfermo en la lejanía. Había virtud del cielo en Pablo. Había virtud en Cristo. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero estos deambulantes que habla este versículo 13 intentaron de la misma forma, pero vacíos del poder de Dios. Y cuando el hombre está vacío del poder de Dios, seguramente es un instrumento del enemigo, es posesión del enemigo. Pero cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, es posesión de Dios, pertenece a Dios. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Pero para esto hay que entender y depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Continúa diciendo el versículo 13: y habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían también esto.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu malo hablando, contradiciéndose, porque el poder del enemigo siempre se contradice. El espíritu malo conocía quién era Jesús, el Cristo resucitado de entre los muertos, el que murió por los pecadores, el único que tuvo el poder de darle salvación y vida eterna al hombre perdido. Aquel que Pablo conoció y dice que todo lo depositó en sus manos y que todo lo material lo tuvo por basura por agradar a aquel que lo había llamado, que lo había tomado por soldado. Una gran diferencia entre ambos grupos. Y dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No había virtud en aquellos falsos profetas. Pero yo te digo en esta noche, hermano, amigo que me escucha, hay virtud en el Dios que nosotros le servimos. Hay poder en la sangre de Cristo. Aquel que nosotros le servimos, aquel que nos llena de su fortaleza, aquel en el cual nosotros hemos depositado todo, hay virtud en él. Y aquello que la ciencia médica no puede alcanzar, nosotros tenemos un Cristo que sí tiene el poder para obrar, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay virtud en Jesús. Hay virtud en el Dios que nosotros le servimos. Y ese sí tiene el poder. Ese sí tiene toda la autoridad. No cambies tu mirada de Él. Sigue depositando todo en Cristo, que es quien nos fortalece. Sigamos viviendo en esa humillación delante de su presencia, reconociendo que Él tiene un propósito en todo lo que hace en nuestras vidas, y ese propósito es para bien, ese propósito es para bendición, ese propósito es para crecimiento espiritual de nuestras vidas. No te digo con esto que no cumplamos con el protocolo del gobierno, no. Pero sobre todo, depositemos toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En medio de las dificultades, el nombre de Jesús era engrandecido. En medio de los problemas, en medio de las batallas, en medio de las luchas, el nombre de nuestro Dios sigue siendo glorificado. Yo te digo en esta hora, sigamos glorificando a nuestro Dios en medio de las situaciones de la vida, en medio de las luchas, en medio de las batallas. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando
cuenta de sus hechos, un sentido de arrepentimiento, humillados ante la presencia del Señor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cuando el hombre recibe el conocimiento de la verdad, cuando el hombre se humilla ante la presencia de Dios, reconoce que solamente hay victoria en Cristo y que solamente en Cristo hay poder, desecha todo lo adverso y deposita todo en Cristo, que Cristo es nuestra fortaleza y que nada nos va a faltar, y que todo en la mano de Él tiene un problema, tiene un propósito, mejor dicho. Y dice el versículo 20, el cual estamos citando en esta noche: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pues en medio de todas estas situaciones, la palabra del Señor prevalece y crece en aquellos que seamos fieles y que depositemos todo en la mano de nuestro Dios, porque ese Dios que nosotros le servimos es poderoso, es quien nos cubre, es quien nos llena de su gracia, es quien nos da la fuerza para seguir hacia adelante, batallando contra todas las fuerzas del enemigo. No importa las tempestades cómo se levanten, tenemos un Dios en quien confiar. Tenemos un Dios en quien levantar nuestras manos, depositando todo en las manos de nuestro Dios, porque ese Dios que nosotros le servimos es un Dios grande y poderoso, un Dios que no hay otro que tenga el poder que tiene ese nuestro Dios. Depositemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en ese podemos alcanzar la gran victoria. Esa gran victoria de que un día seremos levantados de esta tierra para irnos a morar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Si nosotros pasamos a la Carta Universal de Santiago, el capítulo 5, consideramos el versículo 16. Vamos a incluir también el versículo 15, cuando nos dice la palabra del Señor. En ese capítulo 5 de Santiago, cuando nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido, le serán, y si hubiere cometido el pecado, le serán perdonados. Qué grandes son las misericordias de nuestro Dios. Dios espera que en medio de la enfermedad, en medio de la desesperación, quiere que depositemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Tenemos un enemigo que muchas veces nos acusa en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Nos acusa el enemigo, pero el poder de Dios es tan grande que no solamente tiene el poder para sanar nuestras enfermedades, sino que también tiene el poder para perdonar nuestras ofensas, y que nosotros alcancemos doble bendición de Él, porque alcanzamos sanidad y también alcanzamos perdón y misericordia. Yo te invito en esta noche: no te dejes intimidar por el poder del enemigo.
No dejes que el enemigo ciegue el entendimiento, sino deposita toda tu fe y tu confianza en Dios. Aumenta tu fe y cree de todo corazón que todo tiene un propósito en la mano del Señor. Y que en medio del proceso, de la situación, del problema, podemos alcanzar sanidad, pero también podemos alcanzar un acercamiento más a nuestro Dios, buscándole más de corazón, llenándonos más de su presencia, siendo fuerte contra las opresiones del enemigo, batallando arduamente, confiando en que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, y ese es quien nos da la victoria, que por nuestras fuerzas no podemos alcanzar, pero sí que podemos alcanzar por las fuerzas que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la oración de fe salvará al enfermo, lo sanará, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero hay ocasiones que en el proceso de la enfermedad, en el propósito de Dios, el enemigo se manifiesta, nos acusa de que no vamos a recibir sanidad. Pero yo te digo en esta noche, hazte de las promesas de nuestro Dios que están en su santa palabra. Vamos a recapacitar. Vamos a entrar en el propósito, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que todo lo podemos en Cristo, que Él es quien nos fortalece, que Él es quien nos llena de su gracia, que Él es quien nos llena de su poder, y que no solamente ese Dios que nosotros le servimos tiene el poder para sanarnos, sino que tiene también el poder para enderezar nuestra vida delante de su presencia. Porque los que estamos en Cristo no podemos vivir solamente esperando las bendiciones de esta tierra que Dios manifieste sobre nosotros, sino que nosotros tenemos que vivir con esa fe y esa confianza, esperando algo mayor, que es nuestra redención en Cristo Jesús. Que un día podamos alcanzar esa vida eterna. Dice el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ser sincero ante el Dios. Declarar que hemos fallado a nuestro Dios. Que no curtemos, sino que declaremos todo ante la presencia de nuestro Dios, reconociendo el propósito que Dios tiene con todo el proceso el cual estamos cruzando. Mis amados hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice que puede mucho. Dice: la oración eficaz del justo tiene un gran poder. Tiene un poder extraordinario esa oración del justo. ¿Y cuándo es que el hombre se justifica ante Dios? El hombre se justifica ante Dios cuando puede reconocer que somos faltos, que acometemos errores, que somos pecadores, pero que en la sangre de Cristo hay perdón y vida eterna. Cuando reconocemos eso de todo nuestro corazón, alcanzamos que esas misericordias de Dios nos cubran, que esas misericordias de Dios nos alcancen. Cuando confesamos
Cuando abrimos nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios y dejamos de vivir engañados por el poder del enemigo. Cuando uno confiesa, da un paso de victoria hacia adelante. Cuando uno se declara ante Dios, da un paso de fe. De estar presos por el poder del enemigo, entonces nos sentimos libres por el poder de nuestro Dios. Te invito en esta noche que confesemos vuestras ofensas unos a otros y oremos los unos para con los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración libre de toda contaminación, esa oración con un corazón despejado, un corazón humillado ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando podemos entender eso, podemos recibir bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Biblia nos habla en este capítulo 5 de Santiago. Si pasamos al versículo 17, la palabra del Señor nos dice: Elías, nos hace una comparanza con Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El apóstol Santiago, inspirado por el poder del Espíritu Santo, habla de un profeta como Elías, sujeto a pasiones igual que todos los hombres, pero un hombre humillado ante la presencia de nuestro Dios. Un hombre que reconocía todos los días el poder de Dios, aunque habían en él pasiones y debilidades, dice la cita bíblica. Pero dice que oró fervientemente para que el cielo no diera lluvia por 3 años y 6 meses, y así sucedió. Y dice que al cabo de los 3 años y medio, dice que oró nuevamente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hubo bendición. Algo extraordinario. Algo extraordinario. Ha habido hombres sobre la faz de la tierra que en su propio nombre ha podido alcanzar lo que alcanzó Elías. No hay otro en la historia. Porque solamente depositando nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios es que podemos alcanzar esa gran victoria de parte de nuestro Dios. Creyendo de todo corazón que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Como dice el apóstol Pablo en la cita inicial de este tema en esta noche. Solamente creyendo en Cristo, que es quien nos fortalece, es que podemos alcanzar, ver esas grandezas. No ha habido hombre sobre la faz de la tierra, por más acaudalado, por más poderío que tenga, no ha habido otro hombre que haya clamado a su Dios y haya visto el cumplimiento de su oración cuando suspendió la lluvia por 3 años y medio. Una gran sequía a causa de la rebeldía y del pecado del pueblo de Israel. Pero volvió a orar y dice que cayó lluvia sobre la faz de la tierra. Y dice que la tierra produjo su fruto, el cual necesitamos todo para subsistir. Porque todo viene de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es una de las creencias que tiene el cristiano arrepentido, que cree que todo viene de parte de Dios, que lo que poseemos son grandezas de Dios, que lo que vemos todos los días es porque Dios nos regala la vida. El ser de vivir, Dios nos lo regala. Las bendiciones que poseemos vienen de parte de Dios. La salud que disfrutamos viene de parte de nuestro Dios. El aire que respiramos viene de parte de nuestro Dios. Esa es la fe que Dios quiere que haya en nosotros. Esa fe poderosa. Algo que el mundo no puede alcanzar, pero que aquellos que le servimos al Señor tenemos esa confianza. ¿Para qué? Para soportarlo todo. Cuando decimos para soportarlo todo, el apóstol tenía esa fortaleza para soportarlo todo. Cuando hablamos de todo, no exceptuamos nada de que Dios no pueda hacer. Vemos ahí en el caso de Elías que Dios le contestó la oración, porque nosotros tenemos un Dios omnipotente en el cual podemos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él. Y aquello que la ciencia médica no puede alcanzar, nosotros sí tenemos un Dios en el cual podemos creer que ese Dios tiene el poder para alcanzar y darnos sanidad, darnos salud. No importa las circunstancias de la vida. No importa cómo se manifieste las fuerzas del maligno. Nosotros tenemos un Dios en quien depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, depositemos todo en nuestro Dios. Creamos que todo lo podemos en Cristo, y Él es quien nos fortalece. Filipenses capítulo 4 versículos 11 y 12 nos dice: ahora el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Está hablando en términos materiales. El apóstol Pablo incluye ahí, en ese versículo, también las necesidades materiales. Cuando dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo testifica y dice que no importa cuál sea la situación, él tiene su fe y su confianza puesta en su Dios, que nada lo perturba, ni la escasez material lo perturba, ni los problemas de salud lo perturba, ni las persecuciones. Nada le quita su fe y su confianza en el Dios en el cual él había depositado toda su confianza. Podemos entender que él tenía la fe para soportarlo todo. No había excepción ninguna en su vida que él no tuviera fe para soportarlo. Y esto incluía tanto las dificultades como la prosperidad en el mundo material. O sea, en estos versículos podemos ver
que Él no solamente incluía la parte espiritual, sino que también la parte material, su sustento estaba incluido. Que si había escasez de lo material, eso no le hacía desmayar en la fe. Él seguía creyendo en que Cristo era poderoso para obrar. Seguía humillado ante su presencia. Seguía creyendo que el Dios que él le servía era un Dios poderoso, y que era un Dios el cual daba la salud al cuerpo, el cual daba la liberación del pecado, el cual también daba la provisión diaria de sus necesidades. Que ese Dios tenía el poder para suplir todas sus necesidades. Por nada él desmayaba en la fe. Nada lo hacía apartar del amor de Cristo. Depositaba toda su confianza en Dios. En medio de la escasez, de la enfermedad, él dice que sé vivir humildemente. El cristiano sabe vivir humildemente, no importa cuál sea la situación. Puede ser problemas de enfermedad, puede ser persecución, puede ser problemas dentro de la familia, puede ser escasez financiera, pero sigue en la humildad, creyendo en que el Dios que le servimos es un Dios poderoso. Y ese Dios es nuestro proveedor y suple todas nuestras necesidades. No importa cuán grandes sean, Él tiene el poder para seguir supliendo. Que Él es poderoso para sanarnos, que Él es poderoso para librarnos de los peligros, pero que Él es poderoso también para proveernos el sustento de nuestra vida diaria. Hermano, amigo que me escucha, yo te invito en esta noche: aumenta tu fe. Fortalece tu fe en Cristo. Esa palabra, fortalece tu fe en Cristo, significa, la palabra griega que se traduce fortalece, significa poner poder dentro. Eso es lo que nosotros recibimos. Los cristianos que depositamos todo en nuestro Señor Jesucristo, que decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos poner poder dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestro ser, en la parte de nuestro corazón. Cuando los pensamientos negativos quieren invadir nuestra mente, nos quieren conturbar la paz, podemos depositar todo en nuestro Señor Jesucristo. Podemos sentir que la gracia de Dios nos cubre, porque estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que le servimos a un Dios que para Él no hay barreras. El Dios que nosotros le servimos es un Dios sin barrera. Vamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Que el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande y poderoso. Un Dios que para Él no hay barrera, sino que todo es posible ante Él. Y que todo es posible para aquellos que tenemos nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios, confiando de todo corazón que nosotros no le servimos a un Dios de limitaciones, a un Dios pequeño, sino que le servimos a un Dios fiel,
a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Alabemos y glorifiquemos su nombre en todo tiempo. No permitamos que las fuerzas del enemigo nos quiten el gozo de alabar y glorificar a nuestro Dios, de darle la honra, de darle la gloria en todo tiempo. Cuando estamos en Cristo Jesús, podemos tener esa confianza, esa seguridad, porque Él nos infunde. Él infunde en ellos su energía para sustentarnos hasta que recibamos todo tipo de provisión. Todo tipo de provisión lo podemos recibir confiando en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 20, nos dice estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué grandes promesas, mis amados hermanos, están en esa santa palabra. Para aquellos que le servimos al Señor, hagámonos de las promesas de nuestro Dios. Sirvámosles a Dios de todo corazón. No permitamos que el enemigo nos haga desmayar en la fe. No, aumentemos nuestra fe, creyendo que todo tiene un propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que podamos decir en medio de las circunstancias de la vida: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un sentido de humildad, un sentido de humillación, pero un sentido de un gran poder incalculable, que no hay nada en la tierra que pueda compararse a eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo en ese capítulo 2 de Gálatas, el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice él. No soy yo, es Cristo en mí. Cristo tiene el control de mi vida. Cristo tiene el control de mis emociones. Cristo tiene el control de mis actuaciones. Porque ya no vivo yo para sí. Ya no vivo yo para la carne, sino vivo para Cristo, en el amor de Cristo. Creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Me siento crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, dice él, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No deja nada fuera del poder y la voluntad de Dios. Nos invita a nosotros que no dejemos nada fuera de la voluntad y el poder de Dios, sino que creamos de todo corazón que no importa la circunstancia, que no importa el diagnóstico, que no importa lo que diga la ciencia médica, yo tengo un Cristo, un Dios que es poderoso, y yo vivo para Él. Yo no vivo para mí, yo no vivo para Él, creyendo que todo tiene un propósito en Él, y que lo que Él permite es para bendición espiritual en mi vida, para que yo pueda cambiar, arreguindarme más de Él, hacerme de sus promesas, creer de todo corazón que le sirvo a un Dios grande y poderoso, que para Él no hay nada imposible. No importa lo que diga la voz del tentador, deposita toda tu confianza en Dios, que ese Dios es grande y poderoso
para seguirnos bendiciendo, para seguirnos cuidando, para seguirnos cubriendo con su gracia y con su amor. Y que en ese Dios es quien nosotros podemos confiar. No podemos confiar en los hombres, no podemos confiar en la ciencia médica, pero sí tenemos un Dios en quien nosotros podemos confiar. Tenemos un Dios en el cual nosotros podemos levantar las manos con toda confianza, con toda seguridad. Que ese Dios es poderoso para seguirnos bendiciendo. Qué grande es su poder en extremos, que no hay ningún tipo de limitación para Él. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, si comenzamos en los versículos 14 al versículo 20, nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo dice que doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Las doblaba en una señal externa de humillación ante el Padre, pero las doblaba porque su corazón estaba humillado ante el Padre, creyendo que el Dios que él le servía es un Dios poderoso, que tiene todo el poder, que no hay nada que se exceptúe del poder de Dios, sino que Él tiene todo en control y que todo tiene un propósito fundamental. Por eso Él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él esté conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, dice él en el versículo 17, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Termina diciendo el versículo 20: según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Ese poder de creerlo y depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Estamos llenos de poder cuando somos hombres y mujeres llenos de fe. Estamos llenos de poder cuando vivimos para Él, entregados a Él de todo corazón. Cuando vivimos con una integridad, una sinceridad ante su presencia, creyendo que el Dios que nosotros le servimos es el Dios poderoso, que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, que nos da mayor de lo que nosotros pedimos. O sea, que nuestra fe es amplificada en Él, creyendo en esas promesas fieles y verdaderas, creyendo en un Dios poderoso. Yo te invito en esta noche: no deposites tu fe en los hombres.
No deposites tu fe en la ciencia médica. Aunque cumplamos con el protocolo, pero vamos a seguir depositando nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Porque nosotros le servimos a un Dios que es completo. Todo lo que se mueve en esta tierra es incompleto. Tiene sus flaquezas y sus debilidades. Toda la ciencia de la tierra tiene sus flaquezas y sus debilidades. Tiene sus fallas, tiene sus limitaciones. Pero nosotros tenemos un Dios que es completo en todas las cosas. Que no hay escasez en Él, sino que Él es poderoso. Que Él actúa en nosotros en una forma que el hombre natural no puede entender, no puede comprender. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, sí podemos entender cuán grande es el poder y el amor de Dios, el cual nosotros le servimos. No permitas que el enemigo nuble tu mente, desvíe tus pensamientos, a fundamentarte en limitaciones. Fundamentate tu fe en Cristo, que Él es poderoso para obrar. Ese poder que excede a todo poder que pueda haber en esta tierra, que es mayor que cualquier conocimiento que pueda haber en esta tierra. Ese es el Dios el cual nosotros le servimos. Por eso te invito en esta noche a que aumentes tu fe, a que deposites tu fe en Cristo y que confíes que todo lo que pueda estar cruzando tiene un propósito fundamental en la mano del Señor, un propósito victorioso, un propósito grande. Y aunque las fuerzas del enemigo muchas veces se manifiestan, nos quieren debilitar, pero vamos a depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en ese Dios poderoso, quien tiene el poder en todas las cosas. Creyendo que el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande, es un Dios amoroso, es un Dios poderoso, que solamente nos exige que depositemos todo en sus manos. Te invito en esta noche y termino diciéndote: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi roca y nuestra fortaleza. Lo que el hombre no puede hacer, el Dios que nosotros le servimos, ese sí tiene el poder para hacerlo. Así que muchas gracias en esta noche. Que la paz del Señor continúe estando con nosotros. Y sigamos orando, pidiéndole al Señor con esa fe, con esa confianza en nuestro Dios. Quiero que me invites, te invito en esta noche, a terminar con una oración. Todos unidos vamos a clamar a nuestro Dios, porque tenemos un Dios a quien nosotros clamar, un Dios que nos escucha, un Dios que nos responde. Padre celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, te doy gracias, mi Dios amado. Gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia. Porque tú eres, Señor, quien haces en nuestras vidas. No es de nosotros, sino es tuyo, Señor. La unción que recibimos es tuya, Señor. Padre, te doy gracias porque una vez más tú me has permitido exponer tu palabra en esta noche, Señor, la cual yo sé que ha llegado a las vidas, que muchos en esta noche han sido fortalecidos, Señor, en ti. Padre, muchos han recibido, Señor,
Pues Padre, yo te pido que tú hagas que esa palabra perdure en nuestros corazones, porque eso es parte de lo que tú haces. Que la palabra quede grabada en nuestros corazones, que la palabra siga haciendo el efecto, que la palabra sea un arma poderosa en nuestras vidas, Señor. Que cuando viene el ataque del enemigo podamos contrarrestar esos ataques con las fuerzas de tu palabra que tú nos das. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice los oyentes en esta noche, Señor. Padre, tú sigas extendiendo tu mano de amor y de misericordia sobre aquellos que nos han escuchado, Señor. También sobre aquellos que no nos han podido escuchar en esta noche, Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú obres en sus vidas, en sus corazones. Tú sigas transformando las vidas, Señor. Porque podemos entender, mi Dios amado, que en medio de las situaciones, de las pruebas, de las persecuciones, todo tiene un propósito en tu mano, Señor. Y que tú sigues obrando en los corazones. Y que tú sigues sanando las vidas, Señor. Y que tú sigues trayendo a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Gracias, mi Dios amado. Gracias por esta bendición que tú me has permitido en esta noche, de exponer tu palabra ante ese pueblo oyente, mi Dios, que nos ha sintonizado. Tú sigas obrando, tú sigas proveyendo, Señor. Tú sigas llenándonos de tu gracia, porque instrumentos tuyos somos, Señor, para hacer lo que tú quieres. No lo que nosotros querramos, Señor, sino hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre Santo. Te entrego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y reciban un abrazo en el Señor.